Buenos días, mi nombre es María Popiuk, soy abogada, mediadora, profesora en Derecho y doctorando también en Derecho en la Universidad de Camilo José Cela. En primer lugar, es para mí todo un honor poder participar en este tercer seminario internacional de los métodos adecuados de resolución de conflictos y la mediación, junto, obviamente, a mi compañero Leonel Groisman, que como siempre pues, compartimos una gran ilusión por la mediación y más en este tema de exposición respecto a la transformación de conflictos del orden al caos. Y bueno, lo cierto es que voy a empezar esta primera parte exponiendo que lo cierto es que vivimos, ¿no?, en un mundo donde nuestro modo de pensar nos perjudica bastante. Esto es porque la sociedad actual, sobre todo la occidental, predomina el pensamiento, digamos, binario. ¿Qué es esto del pensamiento binario? Esto es la tendencia, digamos, a evaluar una perspectiva, por ejemplo, de blanco o negro, bueno o malo, por ejemplo, aliado o enemigo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, solidario o egoísta, orgulloso o humilde. Bueno, pues este pensamiento binario, lo cierto es que empobrece la realidad, puesto que no permite analizar realmente y ver las distintas opciones que podríamos disponer en una mente pues, mucho más abierta o flexible, ¿no? No obstante, lo cierto es que por nuestra educación, nuestra cultura, es completamente normal pensar en términos binarios. ¿Por qué? Porque de algún modo ordena nuestra vida, nuestra cabeza, da tranquilidad, ¿no? Y esto es porque pensar en términos medios o reflexionar en un posible gris y no solamente blanco o negro, pues lo cierto es que es mucho más complicado o confuso, ¿no? Incluso hay personas que ellas mismas prefieren que les digan cómo debe regirse y con base en qué aspectos debe entenderse algo por bueno o malo. Pero cuando uno se rige por algo bueno o malo, sino que a su vez tiene libertad de expresión y regulación, lo cierto es que se vuelve mucho más libre, pero más complicado a su vez. Por ello, se dice que el pensamiento binario es excluyente, limitante y cerrado, ya que dos opciones es muy reducido para tan compleja realidad, ¿no? Por lo tanto, es que nos encanta utilizar el binomio binario, ¿no? Pero no solo con los demás, sino con nosotros mismos. Por ejemplo, cuando yo digo que soy desordenada, debemos también pensar, bueno, ¿soy desordenada en todos los aspectos de mi vida o solamente con mi ropa, ¿no? O cuando nosotros mismos nos decimos, qué despistado soy, ¿en todo o en solamente algún aspecto en concreto? Si nos detenemos a pensar, por lo tanto, por un momento, no solamente tenemos opción de A y B. Lo cierto es que nuestra realidad es compleja y por ello disponemos de infinitas, obviamente, alternativas que dejamos de lado por el solo hecho de encasillar cada una de las situaciones que se nos presentan en dos categorías absolutas, ¿no? Por ello, comprender y reconocer este tipo de pensamientos limitantes es el primer paso para cambiar nuestra visión, es decir, hacer visible lo invisible y comenzar a pensar de otra perspectiva no binaria, ¿no? Donde el gris también pueda existir. Este mismo aspecto pues, ha sido analizado por una gran cantidad de autores contemporáneos, entre ellos destaca Levi Strauss, que nos viene a escribir este hecho como inherente a la mente humana, y en cambio otros autores como Graner o Mem nos dice que la forma que adopta el pensamiento occidental es binario, es decir, que se encuentra constituido por dos categorías exclusivas y excluyentes, pero también por pares antagónicos, es decir, por polos opuestos. Esto es lo que precisamente nos hace, por ejemplo, amar al Barça o odiar al Real Madrid, ¿no? Declararnos heteros o homosexuales, ser cristianos o rechazar a los musulmanes, ¿no? Como podemos observar, bueno, pues pasamos de un extremo a otro sin tener en cuenta que también existe ese punto intermedio. Pues bien, ligado con el ámbito de la resolución de los conflictos, lo cierto es que esto mismo también ocurre en nuestro sistema actual. Si nos fijamos, tenemos, por así decirlo,
compartimentado todos los modelos de resolución de conflictos. Por un lado tenemos el diálogo, por otro lado tenemos la negociación, la conciliación, la mediación, el arbitraje, el proceso judicial y todas sus fases. Si observamos, todos los mecanismos que tenemos a nuestro alrededor se encuentran, por lo tanto, fragmentados y estandarizados de tal manera que, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, podemos utilizar una u otra herramienta, ¿no? En ese sentido, dentro del área de la transformación de los conflictos, pues parece ser el fin de esos compartimentos estancos, ¿no? Hasta generar un área inespecífica que opera como caja de herramientas, sin embargo, cuyos elementos también comienzan a perder sistematizaciones propias y adquirir, bueno, pues unas visiones integradoras, ¿no? Lo colectivo, individual, binario, no binario, colaborativo, competitivo, bueno, se expresan aquí de una manera contundente y clarificadora, ¿no? La aparición, por lo tanto, de la justicia restaurativa, así como sus avances y retrocesos teóricos, bueno, pues en por sí misma también combina de esta manera las tres dialécticas, binario, no binario, concentrar, distribuir, colaborar, competir, que nos llevan, por lo tanto, del orden al caos. Las dos preguntas quedan constituidas y solo el devenir del tiempo nos dará una respuesta contundente. Todos estos cambios son el mismo cambio, el caos desarrollará un nuevo orden y con esta pregunta abierta doy paso a mi compañero Leonel Groisman, que nos va a aportar un poquito más de luz en este aspecto tan interesante. Muchas gracias, María. Como siempre, es un gusto trabajar contigo y poder exponer contigo. Tengo una gran admiración por tu trabajo y constituís una gran promesa para la mediación, según lo entiendo. Es cierto, aquel mundo binario, constituido, aquel mundo donde existían en general dos grandes partidos políticos, donde estaban los rusos y los yanquis, donde estaba un hombre y una mujer, donde existían todas categorías que se podían sintetizar en dos grandes bandos, y donde había una que, como tú bien decías, nos ofrece seguridad, nos da tranquilidad, nos da eso de como de llegar a nuestra familia, esa tranquilidad de llegar a la familia y de que te acoja la familia. En ese sentido, ese mundo binario empieza un proceso digamos, de transformación, y esto precede al descubrimiento de la teoría del caos. Aquel mundo que pensaba que todo estaba ordenado, que era binario, que era secuencial y que era progresivo, aun cuando entre las diferentes corrientes se opusieran entre ellas. Por ejemplo, podríamos encontrar la corriente marxista opuesta a la teoría de Comte, y sin embargo, las dos son binarias, secuenciales y progresivas. En definitiva, rescatan la quinta esencia de lo que es este mundo viejo que está desapareciendo. Ese mundo ordenado implicaba que existían hombres y mujeres. Y entonces, en ese sentido, hombres y mujeres constituían una sociedad. Ahora, cuando vamos a la definición intrínseca, no es que este nuevo mundo descubrió que hay personas homosexuales. Personas homosexuales hubo toda la vida y bisexuales hubo toda la vida. De hecho, a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice tengo un amor platónico, porque Platón era bisexual. Y en definitiva, por más que están queriendo decir que es poco menos que un amor imposible, un amor soñado, en el fondo, lo que están diciendo es que tienen un amor multisexual. Ahora, ¿qué pasa con el nuevo mundo? El nuevo mundo legitima todo esto que ha venido sucediendo. El nuevo mundo le da espacio a que no existan heterosexuales u homosexuales, sino que existan multisexuales, personas con como dicen, con el género variable, es decir, que a veces tienen una conducta sexual, a veces tienen otra. Incluso las teorías biologicistas que hablaban de un hombre y una mujer, y básicamente con eso inscriben un mundo falocéntrico, donde el hombre se constituye como el eje de toda la sociedad, empiezan a desaparecer. Y vamos a empezar a decir por qué. Algunos estudios indican que hay más personas hermafroditas
que pelirrojos. Más personas que tienen los dos sexos que pelirrojos. Sin embargo, cuando nosotros nos preguntamos si conocemos a alguien, es probable que conozcamos a una persona de cabello pelirrojo, pero no a una persona que haya tenido los dos sexos. ¿Qué hace la medicina? Bueno, fuerza uno de los sexos. Si su composición genética mayor es el de ser mujer, entonces lo que hace es cortar, si es que existía un pene, y lo transforma en una mujer. Y si la mayoría constituía el ser un hombre, entonces lo fuerza de alguna forma a ser del otro sexo. Pero el mundo necesariamente, según esta filosofía, tenía que ser de hombre o mujer. Son muy pocas las personas que, aceptando que han nacido con los dos sexos, continúan su vida adulta teniendo los dos sexos. Y este es un mundo del que de eso no se habla, de eso no se dice, igual que los bisexuales, que también pasaba lo mismo, porque no se aceptaba que una persona pudiera estar casada y a su vez tener relaciones homosexuales por otro lado. Ahora, haberlo lo hubo siempre, siempre existieron. Lo que cambia ahora es que la sociedad lo acepta como normal. Y esto tiene que ver con la desaparición de este mundo binario, progresivo y secuencial. Y tiene que ver con este nuevo mundo que aparece, que en lugar de ser binario, tiene multifrentes, y en ese sentido podemos verlo en la geopolítica. Durante años, los occidentales pudimos ver esa guerra cuasi fratricida que decía que o estábamos con los rusos o estábamos con los yanquis. Sin embargo, este mundo es multilineal, existen nuevas potencias, existen potencias emergentes que tienen prácticamente el mismo poder que aquella estructura binaria, y entonces también en la política lo podemos observar. Y fíjense, en la filosofía sucede algo parecido. Aquella estructura binaria que tenía como padre fundador a Sócrates y que bifurcaba en dos grandes caminos que hablaban o de la materia o del espíritu, y que entonces constituían las universidades que seguían a Platón y las universidades que seguían a Aristóteles, hoy está prácticamente perimido. Hoy coexistimos en las universidades personas que adherimos de una forma o de otra a cada una de las corrientes, pero que además habemos otras, que ni siquiera tenemos claro a qué corriente podríamos adherir. Y esto me parece magnífico de analizar, porque se va perdiendo aquello estructurado. Comte nos hablaba de aquella frase que además ciñe la bandera del Brasil, que es la de orden y progreso. Y de alguna forma el marxismo, desde el lado opuesto, también planteaba una sucesión de órdenes progresivos y secuenciales que en definitiva abarcan esto que veníamos diciendo de un mundo totalmente ordenado, binario, secuencial, básicamente, y progresivo, claramente. Este mundo deja de suceder tal cual es, y nos enfrentamos a un mundo que está sostenido por la teoría del caos, que lo que dice es totalmente lo contrario a lo sostenido hasta ahora. Si el mundo está ordenado, lo que dice el caos es que el mundo está legítimamente desordenado, que el mundo es desorden, y que son pocos los sistemas que pueden ser remitidos a un sistema lineal. Y ese sistema lineal, dicen, cuando logramos tenerlo, es simplemente una parte del sistema que luego en algún momento va a encontrar el punto del caos, ese punto donde se va a bifurcar y de donde van a salir corrientes que nada tienen que ver con el comportamiento inicial. Esto me parece que es bueno interiorizarlo, porque aquello se va a bifurcar en algo que no sabemos qué es. Por ejemplo, la teoría del caos dice: yo sé que ante determinado estímulo, una persona con determinada patología psiquiátrica va a tener una reacción. Lo que no puedo saber es qué reacción va a tener. Allí se abre un abanico de posibles conductas de la persona que padece de una enfermedad mental. Ahora, nosotros decimos lo mismo. En mediación podríamos decir lo mismo. Ante determinado estímulo, nosotros sabemos que va a suceder algo en la mediación, pero no sabemos qué es lo que va a suceder en la mediación. Y teníamos aquello secuencial, desde los inicios.
Decíamos, nosotros negociamos, si no llegamos a un acuerdo en la negociación, buscamos un mediador, si ese mediador no puede o no surge una solución como tal, buscamos una conciliación, si no buscamos un arbitraje, si no finalmente operamos con justicia restaurativa cuando se trata del ámbito penal, y sin embargo, esto que era binario, secuencial y por supuesto progresivo, desaparece por la vía de los hechos. Cuando hablamos de mediación, en muchos países se confunde la mediación con la conciliación. De hecho, el programa sobre negociación, el PON en Harvard, lo que señalaba era que ellos hacían negociación. Sin embargo, hay un caso emblemático que son las conversaciones de Camp David. Allí Roger Fisher, el padre, el maestro de todos nosotros, ese gran mediador internacional al que todos de alguna forma le rendimos culto en algún momento, pero que seguimos todos sosteniéndolo como uno de los referentes de la mediación, decía, estamos en un proceso de mediación, de negociación. Después cita a una mediación en Camp David y finalmente propone lo que se llama la mediación de un solo texto. ¿Qué es la mediación de un solo texto? El mediador le ofrece a las partes un texto en el que recoge los intereses de las partes. Y eso no es una mediación, es una conciliación. De tal forma que desde el propio nacimiento de la mediación se confunden los términos y podemos hablar de que entre todos, como decía María, constituyen una caja de herramientas. Nuestra visión es que es altamente probable que estos comportamientos estancos, que hacían secuencialidad, pasamos de uno a otro, y que finalmente eran progresivos, porque cada uno iba en búsqueda de lo mejor, termina siendo una caja de herramientas. Es decir, uno termina utilizando la herramienta que le parece más conveniente para el momento que le parezca más conveniente. Y hay otro elemento importante. Reconocemos históricamente siempre una víctima y un victimario, un ofensor y un ofendido. Pero fijémonos que cuando vemos el tema de las violencias en Galtung, la víctima, el llamado victimario o ofensor en la justicia restaurativa es también una víctima de la violencia estructural. Entonces, de esa forma, no tenemos un ofensor y un ofendido, tenemos un ofensor que a su vez es ofendido, y allí es donde lo ordenado, lo binario, se transforma en un sistema complejo que nos permite, de alguna forma, utilizar con mayor libertad estas expresiones y desterrarlas para siempre. Es probable que en nuestras disciplinas desaparezca esa visión binaria de la víctima y el victimario, el ofensor y el ofendido, y entonces simplemente hablemos con personas sin etiquetas ante un hecho sucedido del que cada uno tiene su relato. Y aceptemos que cada uno tiene su relato por la vía de los hechos, sin siquiera pensar que tenemos que pensar en términos binarios. Y también vamos a erradicar la secuencialidad, porque no es que si falla la negociación vamos a ir a la mediación, y si falla la mediación vamos a ir a la conciliación, y si no un arbitraje, sino que vamos a utilizar todas estas herramientas y otras, porque nuestra visión es que estas también se van a ir desdibujando, hasta generar una disciplina, un ámbito de la transformación de conflictos que permitan, de aquí en más, trabajar con mayor libertad a los mediadores. Son muy comunes aquellas ocasiones en que los mediadores no somos ortodoxos de una de las líneas de pensamiento o una de las filosofías, y en cambio utilizamos más de una, y además de usar más de una, tampoco la estructura de la mediación muchas veces la desdibujamos. Todo eso está haciendo que aquellos viejos comportamientos estancos a los que se refería María pasen a ser un campo de transformación de conflictos, y como decía María, tengamos una caja de herramientas con la que trabajar, probablemente con mayor libertad, y por lo que se está viendo, con mejores resultados. María, ha sido un gusto trabajar contigo, y bueno, es un gusto estar en este congreso, y espero que nos reencontremos pronto. Un verdadero placer y muchísimas gracias por esta oportunidad de poder participar en este seminario tan interesante.